Buenas tardes, Jamie. Estamos por aquí, oye. Perfecto, muchas gracias. Ya le di el rol para que pueda compartir también. Gracias.
Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Recording in progress. Tenemos quórum ya. Vamos a ver. Hacen falta unas cuantas personas, pero chequeemos ahí que ya se me escucha. Yo creo que ya Enio ya me contestó por ahí, por escrito. Estamos esperando ahí, ya se nos está conectando Selvin. Buenas Y yo tardes. creo que, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandra, Morales, Martín, ¿todo bien? Sí, todo bien, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ok, muy bien. Vamos a ver. Tenemos a Brandon. Hola Brandon, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, damos inicio entonces, si quieren, para ir avanzando y entonces se nos van uniendo ahí las otras personas que todavía nos hacen falta. Solo chequeando, Enio, s- yo me imagino que como la sesión del lunes no tenés micrófono disponible, algo así. Mm, ok, bueno, entonces ya tenemos a Jonathan también. Entonces empezamos. Ah, Jonathan, te tenemos, sí te tenemos, ¿verdad? Sí, Sí, listo. perfecto, buenísimo. Vale, vean pues, entonces, ¿qué teníamos nosotros que estuvimos discutiendo la sesión del lunes? Empezamos a discutir algunos conceptos importantes. Déjenme poner esto en oscuro, vamos a ver si se puede. No, mejor lo vamos a parar acá. Entonces así les platico por aquí. eh, un momento en el que ahí se terminan de conectar las otras personas. Entonces les contaba que los conceptos iniciales, principales que vimos era un pequeño tour muy rápido por el concepto de procesos. Definimos que entonces los procesos tienen tres elementos básicos: los insumos, la parte de las acciones digamos, el procedimiento, y finalmente las salidas, que es lo que sacamos después de transformar eso que agarramos como insumo y lo convertimos en algo más valioso. Eso es válido para todo proceso logístico. Entonces, la cadena de suministro es una serie de procesos logísticos que tomamos elementos que son necesarios para hacer el trabajo. Después hacemos el trabajo y después tenemos, obviamente, los resultados de ese trabajo que tenemos. Entonces, algunos procesos logísticos básicos que comentábamos, por ejemplo, eh, nos metimos al concepto de abastecimiento y nos metimos al tema de las compras. Ese es uno de tantos procesos y en esos procesos, pues lo que empezamos a platicar eran cuáles eran los criterios importantes para seleccionar y discutimos, así como también eh, todo el concepto de la función de compras y qué tiene más allá de simple y sencillamente pedir, escoger, asignar a quién le compramos y comprar. Digamos que eso es el sentido común de la función, ¿verdad? Sin embargo, nos dimos cuenta que habían otros elementos que se hacen de manera previa, como por ejemplo la selección de proveedores, mercados, investigación, el conocimiento, digamos, también de los requerimientos,
nos metimos a discutir algunas cosas o conceptos básicos importantes y nos permitió también ver algunos ejemplos de las empresas de ustedes en donde estábamos ya viendo cómo se organizaban los procesos de compras en los, llamémosle, departamentos, ¿verdad? Entonces, en esta parte eran un proceso, digamos que podrían ser procesos en donde teníamos una compra centralizada, la compra descentralizada y, digamos, una función o departamento en donde hay funciones mixtas. Entonces, en ese sentido, nos metimos a discutir ese proceso como tal. Les pongo otro proceso interesante, por ejemplo, una parte muy pequeña, ¿verdad? Pero muy pequeña. Digamos, yo ya tengo la mercadería ya está arribada y está en una zona primaria. Eso quiere decir que lo tengo en algún almacén fiscal o lo tengo, digamos, como zona primaria, puede ser el mismo puerto cuando voy a importar un contenedor completo. Y entonces, ¿qué necesito de insumos? Pues el contenedor, digamos, la mercancía, la papelería, ¿verdad? Que viene acompañando este embarque. eh, y esa papelería me va a servir porque también necesito como insumos, necesito toda la documentación, la legislación, qué es lo que voy a aplicar para poder venir y ejecutar el proceso de internación. Digamos que es una internación definitiva. Vamos a hacer una póliza definitiva porque la vamos a internar y la vamos a llevar directamente a la bodega de ustedes, del cliente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues si hay que aplicar acuerdos bilaterales, necesitamos lo que esos acuerdos nos dictaminen, ¿verdad? Pueden ser certificados de origen, pueden ser permisos sanitarios, permisos sanitarios, registros de paga, etcétera, etcétera. Con toda esa documentación, pues entonces las entregamos y viene el procedimiento aduanal. Procedimiento aduanal tiene, digamos, diferentes facetas, pero se las pongo así muy simple. Eh, Formulo una declaración con los documentos a la vista, formulo esa declaración, reviso que esa declaración, digamos, contenga todo lo que la legislación me está solicitando, hago un cálculo de cuánto me va a costar la base imponible, se llama, para saber si tiene DAI o no tiene DAI. Y digamos, en esa base imponible está el costo de lo que me costó en origen, más un flete calculado, más un seguro calculado, y sobre eso se basa, digamos, la superintendencia para poder venir y determinar cuál es el impuesto al valor agregado sobre esa póliza. Entonces, con esa póliza nosotros venimos y dentro del procedimiento pagamos y se nos presenta ya el formulario de pago de impuestos, pagamos los impuestos y con esos impuestos se genera un siguiente procedimiento interno en la parte aduanal que es el selectivo. Asumamos que es verde, ¿verdad? Que todo salió bien y que tuvimos ahí los astros alineados y entonces se libera, se termina el proceso aduanal. ¿Qué tenemos de salidas? Pues tenemos ya una mercadería que está nacionalizada, tenemos, digamos, la papelería y los documentos que garantiza que nosotros ya pagamos lo que corresponde y tenemos los documentos originales que me avalan que yo tengo eso en propiedad. Esto, saliendo de este proceso, se genera un siguiente proceso que es el proceso del traslado logístico o movimiento logístico de ese lugar. En mi ejemplo, pongámosle que es el puerto, ¿verdad? Zona primaria, y entonces ya tengo yo que venir y moverlo, y entonces para eso necesito A, B, C, E, F, y así nos vamos. Entonces, ese es, como les digo, son procesos que al final de cuentas están encadenados, y esta fotografía que tomamos y que estamos describiendo viene precedida de la solicitud, la compra, el traslado de fondos, etcétera, etcétera, la contratación del flete, de acuerdo a los 5 terms, el flete principal,
para que pueda venir y que sea, digamos, descargado y puesto a disposición para una internación. Un proceso sucesivo sería el traslado de esa mercancía a mi bodega y entonces y la descarga en la bodega. Y así sucesivamente continúan los diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, platicamos y por eso es importante, porque lo que pasa es que necesitamos para todos esos procesos, necesitamos, recuérdense que un proceso logístico tiene dos elementos importantes, bueno, tres, ¿verdad? Eh, digamos, todo proceso logístico va a tener un traslado de información y un flujo de bienes. Por supuesto que tiene el concepto de proceso en sí, tiene insumos, procedimiento y salida, pero es el tema de información es el que yo quiero puntualizar porque ese es el que nos va a servir para seguir elaborando en la planeación de la demanda. Así que eso es a grandes rasgos. Algo adicional que se hayan recordado o que les haya llamado la atención de la primera sesión y que se me esté escapando con un pequeño resumen. Vimos videos, ¿verdad? Esos videos también estuvieron interesantes. A ver, Alejandra Martín, cuénteme, ¿qué se recuerda de la primera sesión? Creo que lo que me llevé mucho de la primera sesión es el tema de las compras y las negociaciones que uno tiene que tener con sus proveedores. Yo, pues ahí sí que toqué, como usted dice, un punto en cuanto a la flexibilidad que podemos llegar a poder conseguir con nuestros proveedores, que creo que es algo que finalmente es, como usted dijo, un gana-gana de lo que esas negociaciones van a traer. Y obviamente también la operación continua que en cuanto a compra y venta con el proveedor, ¿verdad? Creo que uno ya se va Correcto, ganando eso. correcto, Alejandra. Justo, usted mencionaba esa flexibilidad y entonces la tradujimos en uno de los atributos que tiene una salida, ¿verdad? Porque decíamos, la salida de un proceso decía que tenía que tener una característica de costo, calidad y oportunidad. Y en esa oportunidad, pues entonces teníamos que contar con esa agilidad, le llamo yo, para ponerle apellido a su flexibilidad, esa agilidad para venir y tomar decisiones cuando las cosas están saliendo fuera de la planificación, ¿verdad? Pero muy bien, gracias. A ver, preguntémosle a alguien más. Eh, Selvin, ¿a vos qué te quedó de la primera sesión que no habíamos platicado? Gracias, buenas tardes. Buenas Pues tardes. un poco el tema de manejar los niveles óptimos, ¿verdad? De inventario que hablábamos, que es tan importante tener el inventario disponible para vender como tampoco sobreestoquearnos, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy, muy importante cuando estamos viendo los temas de cadena logística y de compras específicamente para no pasarnos ni quedarnos cortos, ¿verdad? Era un tema del que hablábamos y me parecía interesante. Sí, el tema, y ahí ya nos estamos metiendo, esa fue la introducción al concepto del impacto de las dos cosas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando vimos la intersección con los diagramas de Venn, de cómo se relaciona esta planificación, es muy sensible, porque en el tema, cuando tenemos, digamos, una planificación que falla, en el tema de los pronósticos, podemos tener dos efectos. O tenemos sobre que tiene una implicación monetaria, ¿verdad? Porque es dinero parado, pero también se mencionó y sobre eso le dimos bastante, ¿verdad? Porque todo el mundo esa parte sí la tiene clara, de venir y decir, mira, es dinero parado, es pérdida, es oportunidad, etcétera, etcétera. Pero también vimos que en el concepto de oportunidad hay un costo bien grande cuando no calculamos bien y entonces no tenemos lo suficiente para surtir lo que nos están pidiendo, que se llama demanda. Y en ese momento lo que nosotros vamos a tener es un impacto que es un latigazo muy delicado que se llama ventas caídas. Y esas ventas caídas obviamente tienen un impacto en la empresa de una manera, eh, digamos, que se puede cuantificar solamente como un costo de oportunidad
porque al final de cuentas hay, digamos, competencia que puede surgir ese mercado cuando nosotros no tenemos. Así que buenísimo, gracias, Elvin. Una última, ¿alguien más? A ver, preguntémosle, Diana, ¿a usted qué le quedó de todo esto, de la primera sesión? Hola Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de la primera sesión, creo que de las cosas que más me llamaron la atención fue toda la analogía que se hacía de por qué necesitamos tener un buen suministro pues de materiales y demás, ¿verdad? Para el buen funcionamiento de la empresa. Y también lo importante que es que tengamos bien claro cómo va a funcionar nuestro plan maestro de producción, ¿verdad? Porque todo eso es lo que desencadena de alguna forma los requerimientos que van a surgir y demás. Entonces creo que ese fue de los puntos eh, pues que más impacto tuvieron. Buenísimo, muchísimas gracias. De hecho, me voy a permitir hacer, déjenme ver, esto vamos a estar por atrás, más fácil de este lado, aquí está. Y después me voy para adelante ya para retomar precisamente ya los siguientes puntos. Eh, Gracias, Diana, porque lo que usted nos menciona y nos pusimos aquí mencionábamos como la cadena de suministro, como esta serie de tres familias de procesos, digámoslo así, en donde estábamos diciendo, miren, vamos a ir a traer y nos concentramos en el tema de escribir esta parte, la importancia que es, ¿verdad? El venir y alimentar con buenos insumos o suministros, ojo, y no necesariamente es materia prima, porque por ahí vimos algunos ejemplos en donde no necesariamente era materia prima, pero nosotros tenemos que tener buenas decisiones para venir y traer acá lo que nosotros vamos a agregarle valor, ya sea a nivel de transformación o simple y sencillamente agregarle valor que lo estamos importando y lo vamos a comercializar. Y aquí es donde está el cerebro de lo del plan maestro de producción. Cómo nosotros nos alimentamos con diferentes informaciones, ¿verdad? Y empezamos a venir y tomar decisiones de decirle a estos señores qué tenemos, ¿verdad? O qué necesitamos para suministrar y luego entregar en los canales de distribución, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de diferentes, déjenme, vamos a poner esto para adelante ahora. Y ahí lo que platicábamos era la importancia de toda esa información que viene de diferentes áreas y puntualizamos, y yo les decía que tal vez todas son importantes, ¿verdad? Saber con qué contamos en función de capacidad de almacenaje, por ejemplo, capacidad financiera, de mano de obra, digamos, entender si es un producto nuevo para saber si necesitamos hacer algún cambio en la parte de los procesos productivos o no. Pero una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener, y lo subrayaba aquí en amarillo, es precisamente toda la información de qué se espera vender. Y entonces en eso, ¿qué se espera vender? Estuvimos platicando como un buen ejemplo y que me sirve también como para preámbulo para hoy, porque hoy nos vamos a meter y les voy a dar un brochazo por ahí del tema de pronósticos y digamos de temas un poquito más técnicos como los algoritmos predictivos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso, digamos, del business intelligence y el big data y esa parte, pero desde el punto de vista de la estructura, cómo funciona, para qué sirven, cómo se estructuran, y digamos qué extraemos de allí. Porque lo que quiero romper es el mito de venir y decir, mira, es que la mera verdad es que pronosticamos, mira, siempre bien. Entonces usamos el ejemplo y por ahí nos comentaban un par de ustedes
cuál fue el impacto, digamos, durante la pandemia. Y nos hacía comentario alguien, mira, durante la pandemia algunos productos que no se movieron mucho, otros productos que se movían se quedaron un poquito más varados y entonces tuvimos que hacer liquidaciones, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, el pronosticar y saber qué va a suceder con un fenómeno como ese era muy difícil. Sin embargo, ya empezamos a meter conceptos como estacionalidad, digamos, qué sucede del ingreso de nuevos productos, cómo podemos pronosticar esa parte, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la tarea de meternos antes de venir y entender, digamos, el impacto en una planeación de la demanda es no solamente cuál es la capacidad que tenemos, sino qué es lo que se nos está requiriendo y para cuándo. Y nosotros dependemos de estos terceros que se llaman proveedores, que los proveedores nos van a decir, yo te puedo despachar en estos lotes y te los puedo despachar con esta frecuencia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es una cadenita, ¿verdad? Cuando yo les mencionaba el proceso de, digamos, de desaduanaje, es una de tantas cadenas y ese proceso tiene que venir y tener ciertos tiempos porque si no, al final de cuentas nos está impactando, ¿verdad? Al momento de venir que ese producto, esos insumos sean necesitados para venir y transformarlos o producir algo que vamos a comercializar. Entonces, basado en esto, ya con esa introducción, ya nos podemos empezar a ver, digamos, al final de cuentas, algunos conceptos importantes que voy a profundizar. Por ejemplo, aquí nosotros lo que necesitamos es entender que el plan maestro de producción, ¿verdad? Es el que se alimenta de diferentes áreas. Y en ese plan maestro de producción, nosotros tenemos que tener en consideración, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Para cuándo lo necesitamos? ¿Cómo es que nosotros vamos a generar las órdenes o las solicitudes o los requerimientos de materiales? ¿Sí? Y, digamos, cómo controlamos al final de cuentas también nuestros inventarios, porque obviamente no solamente vamos a necesitar eh, espacio para almacenar los materiales que vamos a usar para transformarlos, pero también necesitamos espacio para almacenar temporalmente lo que estamos produciendo, porque lo vamos a tener disponible en tal fecha. ¿Ok? Entonces, en esta no me quería parar tanto tiempo porque la vamos a ver desde una perspectiva distinta en unos segundos. Entonces, hablemos un poco acá a ver, preguntémosle a Jonathan. Jonathan, ¿me puedes ayudar a leer aquí qué dice barreras del plan maestro de producción, por favor? Un gusto. Dice, el plan maestro se puede considerar como divididos en cuatro secciones, todas ellas separadas por un tiempo al que se compone la barrera temporal, congelada, en firme, completa y abierta. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna noción de a qué se refiere esto digamos, que estas cuatro secciones? ¿Lo habían escuchado antes? Ok, asumimos que no. Entonces, veamos pues. Digamos que lo que es importante aquí es que nosotros vamos a tener estos, yo le voy a llamar compromisos, ¿sí? Entonces, los compromisos, entre más cerca esté en el tiempo a ejecutarse, se le considera que ya está congelada. Ya eso está comprometido y eso ya no se puede cambiar, ¿sí? Y conforme nosotros nos vamos alejando en el tiempo, vamos a tener mayor flexibilidad todavía de hacer cambios si son necesarios, hasta llegar a una de las secciones que le llamamos abierta. Miremos qué significa esto, ¿sí? Veamos ahora, digamos, en el horizonte cuando esto se refiere a que esta sección está congelada. Significa que esta primera parte del plan maestro de producción
ya no se puede modificar, que es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Y eso se hace bajo solamente algunas circunstancias, pero totalmente extraordinarias, pero si no, ya está el compromiso, ¿verdad? Eso es prácticamente cuando nosotros ya estamos en producción, ¿ok? Entonces, aquí la idea de esto es tratar la manera de entender que una vez esté en producción, o esta parte esté, digamos, esta parte de la producción ya esté en una sección congelada, ya va a ser muy difícil que se pueda cambiar o que se pueda alterar en sus características, ya sea de cantidad o de calidad. Y calidad me refiero a, qué sé yo, tamaños, presentaciones, diseños, sabores, etcétera, etcétera. Después nos vamos a una que está en firme, ¿ok? Aquí en esta en firme pueden haber también, esta ya permite de alguna forma que puedan haber cambios. Muy probablemente ya no está, todavía no está en producción, pero se puede, digamos, todavía conseguir bajo algunas circunstancias los insumos necesarios para hacer los cambios que se están pidiendo. Entonces, digamos que estas dos son las que tenemos todavía, perdón, estas dos son las que prácticamente ya están en planificación, ya están en ejecución y va a ser, si no imposible, muy difícil cambiar y entonces obviamente requiere, digamos, la autorización y no solamente es un requerimiento, sino que debe de ser bastante justificado para poder venir y ejecutar. Ahora, cuando estamos hablando que estamos en una sección completa, ¿verdad? Eh, ah, nosotros allí es prácticamente ya lo tenemos todo programado. ¿Se pueden hacer cambios? Sí, porque todavía no estamos en ejecución, pero al final de cuentas tenemos que entender que si nosotros hacemos cambios acá, muy probablemente tengamos todavía algunos impactos en las entregas o en la producción de lo que estemos desarrollando. Entonces, en este sentido, los cambios y las discusiones entre departamentos se hacen ya sea cuando está abierta la planificación o todavía en los inicios de cuando está completa y comprometida. Allí los cambios y discusiones son un poco más simples de realizar y se priorizan. Aquí pueden haber cambios como, por ejemplo, mira, me acabo de ganar, qué sé yo lo tenía en la tubería de ventas, pero la mera verdad es de que pensé que no nos lo íbamos a ganar, pero nos adjudicaron. Entonces necesitamos venir y ejecutar esto. Yo les conté un poquito ahí el tema de haciéndolo de una manera muy práctica. Instalar para nosotros el tema de producción implica y operaciones implica instalar guardias. Entonces ahí los insumos es mano de obra, uniformes y las herramientas que se utilizan en ese caso en particular, un arma, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos ese inventario, pues enhorabuena, pero si no, tenemos que empezar a planificar. Entonces, ganarse contratos muy grandes es para alguien que tiene esa capacidad instalada previa. Si no, realmente los tiempos se vuelven muy cortos porque hay procesos de autorización que tardan 45 días y hasta 2 meses en realizarse. Es la misma analogía de hacer una importación, digamos. Si tengo que hacer una importación y tengo que entregar esto para el 1 de noviembre y digamos lo que yo voy a importar está todavía en tránsito o siquiera está, digamos, en origen, va a ser muy difícil que yo lo logre cumplir, a menos que cambie la modalidad de transporte, en cuyo caso el proyecto me tiene que permitir esa ineficiencia porque voy a pagar más por un flete, por ejemplo. Entonces, eso es básicamente la explicación esta, pero lo que más me interesa es que ustedes empiecen a familiarizar con esos conceptos de congelada, en firme, completa y abierta, que son los horizontes, ¿verdad? Vamos para acá. Entonces, en los horizontes de planificación, cuando nosotros tenemos, digamos, y estamos hablando a corto plazo, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes ven y necesitamos entender esta planificación, la responsabilidad es directamente operativa, ¿verdad?
Los supervisores, las jefaturas son los que al final de cuentas toman la decisión. Cuando nosotros estamos viendo ya la planificación de un mediano plazo, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos, por ejemplo, en un mediano plazo, nosotros vamos a necesitar empezar a evaluar si tenemos los suficientes recursos o no, y muy probablemente en un organigrama esto escale ya digamos, a las cabezas de los departamentos para tomar decisiones de ampliar, subcontratar, eh, o comprar eh, m- más capacidad. Entiéndase, mano de obra incluso, ¿verdad? Que podría ser. Eh, um, y digamos, estas decisiones ya no son de un nivel operativo, sino que esto ya es los directores funcionales de las áreas. Aquí es donde se establece ese ir y venir de las negociaciones, ¿verdad? De las cabezas, y aquí es donde se plantean los presupuestos anuales, ¿verdad? Estos presupuestos anuales tienen que ver con compromisos de flujo, compromisos de ventas, compromisos con los clientes, pero también compromisos con la parte productiva. Ahora, cuando nosotros vemos y empezamos y salimos de ese horizonte y nos empezamos a ver a más de 5 años, ahí muy probablemente ya sean inversiones de capital. ¿Va? Eh, Les pongo un ejemplo muy interesante, interesantísimo. Esta empresa que les estaba contando yo, las sardinas, tiene tiene unos almacenes, y un centro de distribución que está en las afueras de la ciudad, pero digamos que todavía está en un área de la ciudad. Eh, um, es grande. Y entonces me salieron con la noticia de que habían comprado y habían desarrollado y realizado un centro de distribución todavía más grande. Sus rutas, como yo lo recuerdo, son principalmente al interior. Entonces, están ahora, hicieron un megaproyecto de bodegas donde también van a rentar, ¿verdad? O sea, van a alquilar, van a dar en arrendamiento, en renta más bien, bodegas, pero ellos, su centro de distribución, a la gran, ampliaron su capacidad de almacenamiento más o menos como en unas 8 o 9 veces de lo que ya tenían. Y digamos, van a poder, me recuerdo que era algo así como que tenían como capacidad para sacar durante el día como unos 60 contenedores, ahora van a tener como 200 contenedores que van a poder venir y despachar, 200 camiones, le vamos a poner así, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que estas ya son decisiones más de alto nivel por la inversión que se requiere. Así que eso es lo que empieza a pasar cuando tenemos esas planificaciones, y por supuesto, nosotros nos vamos a concentrar en una pequeña, y los ejemplos que yo les voy a poner es de relativamente corto plazo para que ustedes vean, pero al final de cuentas, eh, digamos, en la parte, no sé ustedes, pero cuando estamos hablando de presupuestos y pronósticos, nosotros le llamábamos, en una de las empresas le llamábamos plan táctico y plan estratégico. Y el plan táctico para nosotros era realizar el presupuesto del año próximo, y ese presupuesto del año próximo alimentaba el plan táctico, que era el de 5 años. Ese, digamos, iba con la venia de la gerencia de país y se elevaba a nivel regional para sumarlos, ¿verdad? Y entonces así es como se iba adjudicando los presupuestos y el capital para las inversiones dependiendo de la expansión y las ventas que se fueran teniendo, ¿verdad? Entonces así habían modificaciones incluso, digamos, en la parte de los combustibles. Había modificaciones, por ejemplo, en la parte de las plantas o los suministros o los contratos que se tenían de largo plazo con los brokers para importar el combustible. Más o menos, ese es, digamos, lo que les puedo yo comentar, cómo funcionaba esta parte de mediano y largo plazo. Nosotros nos vamos a concentrar en el corto plazo, que es muy probablemente el día a día de los que estamos por acá.
y entonces por ahí vamos a interactuar ahí con ustedes. Así que vámonos entonces a este ejercicio. Yo les había pedido que hicieran un ejercicio muy sencillo, que se nutrieran. Si no lo tenían, pues perfecto, ¿verdad? Si ustedes han estado involucrados en este tema de pronósticos en su empresa, pues perfecto. Ahora, si no, era interesante que fueran y que hicieran este ejercicio con alguien dentro de su empresa para nutrirse. Y ahora lo que nos toca es poder venir y entonces discutir. Entonces, yo lo voy a dejar aquí unos segunditos por si alguien no lo copió la vez pasada, que le tome una impresión de pantalla y nos vamos a ir a hacer grupos les voy a pedir que los voy a poner en salas. Déjenme poner esto por acá. Nos vamos a ir a hacer salas, breakout rooms, ok. Vamos a asignar mm, este no. Wow. A ver, dos, tres, cuatro. Hagamos cuatro salas. Hagamos tres salas. Y entonces vamos a hacerlas. Les voy a pedir que son las menos 7 menos 20. Les voy a dar 15 minutos a las menos 5 minutos más o menos. Yo voy a estar pasando en cada una de las salas para escucharlos, cuál es la interacción. Procuren en todo caso compartir la información. Pues no necesitamos datos, sino nada más cómo se hace, cómo lo hacen en su empresa y en esa interacción pues vamos a tratar la manera de ver cómo aprender y escuchar cómo se hacen en diferentes áreas y después regresamos y ya convenimos de nuevo en la sala principal y arrancamos ahí la discusión ya del tema de pronósticos y nos vamos a meter. Recuérdense que los pronósticos son el insumo principal de lo que vamos a ver en los minutos. Así que, ¿preguntas sobre esto? ¿No? Entonces, vámonos entonces. Creamos las salas. Por favor, denle en aceptación. Y déjenme ver una cosa. mm, Random. Alejandra, Jonathan. Ok. Tengo un iPhone que no está identificado. Tengo a Selvin y a Enio. Por favor, a Enio, no sé si en ese momento ya puedes abrir tu micrófono. ¿Podrás abrir tu micrófono para hablar, Enio? Mm, Sí, va. Sí, pero me está cortando mucho la señal. Ok. Bueno, procuremos, te vamos a mover por ahí. Tengo identificado aquí, pero solo lo tengo identificado como iPhone. Y se puede identificar antes de abrir la cuestión esta. ¿Quién está como identificado como iPhone? ¿No? Ok. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Vamos, pues. Abrámoslo.
Ya casi estamos todos por acá. Solo hay una sala que todavía está ahí, un par de salas que todavía están discutiendo efusivamente, creo yo. Ahí estamos. Ya los tengo a todos por acá. Hola, hola. Ok, Sí, aquí estamos. perfecto. Bueno, a ver, pues, son las 7 menos 4 minutos. Vamos a darnos un pequeño receso de unos 5 minutos y regresamos y discutimos este ejercicio y vamos para adelante. Regresamos en 5. Ok, perfecto.
Muy bien. Hola, hola, hola. ¿Estamos? Sí se escucha. Ok, gracias, señor. Bueno, el ejercicio es interesante porque por ahí escuchaba, me metía a las salas y entonces escuchaba manufactura, digamos, no, perdón, manufactura no, sino que había producto terminado, no escuché digamos, producción, escuché servicios y de alguna forma sí escuché el tema de qué es lo que se hacía con los pronósticos y para qué servía y que era sumamente, pero todos coincidían en que al final de cuentas coincidíamos que era sumamente importante y que en una de las salas se hacía el comentario sobre el criterio de quien tomaba decisión con los números. Entonces el ejercicio pues era precisamente tratar la manera de que ustedes experimentaran cómo se hace esto en otras industrias, en otras áreas, ¿verdad? En otras empresas. Así que vamos entonces por acá. Vamos a ver el tema de los pronósticos, vamos a hablar de las decisiones de los negocios basados precisamente en datos, ¿verdad? Y vamos a hablar de los pronósticos de ventas. Yo aquí lo que tengo que venir y contarles es que vamos a hacer un recorrido bajo los criterios importantes de qué es lo que se debe tomar en consideración. Y después les voy a contar la historia que les decía sobre algo que se dijo una vez y que me quedó rebotando muchas veces en la mente y que tiene, eh, pues digamos como que es el teorema principal de un pronóstico, ¿verdad? Pero empecemos por acá. Primero, estos son los criterios para el uso de los métodos de los pronósticos, ¿verdad? Primero, ¿en qué tiempo queremos nosotros pronosticar? O sea, obviamente si vamos a pronosticar lo que va a pasar de aquí a 5 o 6 o 10 años, es bastante, bastante agresivo, ¿verdad? Entre más corto lo tengamos, la probabilidad que tengamos que nos acerquemos a la realidad es mayor. Ahora, hay otros criterios importantes. ¿Qué datos tengo? La precisión que requiero, ¿verdad? Y las dos cosas que son importantes para realizar los pronósticos es, ¿tengo gente que lo puede hacer? Y qué, digamos, y qué tanto presupuesto para meterle recurso a sacar este número es el que tengo, ¿verdad? Entonces, digamos que de alguna forma, cuando estamos hablando de disponibilidad de datos, pareciera ser que estamos hablando sobre estadísticas, estadísticas que ya tenemos de tiempos anteriores, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a subirnos y entonces tomar eso como una base y pronosticar. Sin embargo, cuando son, por ejemplo, productos nuevos, no tenemos datos, no tenemos estadísticas o previos. Entonces tenemos que empezar a usar, a asumir ciertos criterios, como por ejemplo, podría ser productos similares, categoría, ¿verdad? O simple y sencillamente hacer una extrapolación de herramientas como herramientas estadísticas, como podría ser eh, algún tema de encuesta o, digamos, análisis o estudio de mercado que se haya hecho, pero de nuevo, todo eso tiene un grado de sesgo y de error bastante grande. En fin, el tema es que estos son los criterios básicos que nosotros utilizamos, entonces ahí se empieza a romper el paradigma de la exactitud, porque siempre los números te van a acercar pero no van a ser, digamos, la realidad única que vamos a tener. Entonces, por ahí alguien mencionaba y me decía, ¿verdad? Creo que era Ennio el que decía, miren, en el caso nuestro,
la parte de contabilidad o finanzas, le vamos a decir, son los que desarrollan los números y basado en ese número se convierte en el presupuesto. Y sí, ¿quién lo hace? ¿Quién es el que define, digamos, ese objetivo? Eh, yo, yo sea de paso, nosotros digamos que era divertido porque en la parte comercial le metías un montón de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, digamos, que cuando nosotros lo pasábamos, si pegaba eh, si pegaba con el objetivo que tenía el país a nivel financiero, perfecto. Si no, regresaban y te decían, mira, subile. Entonces, como que entonces el pronóstico, al final de cuentas, bueno, entonces, ¿de qué sirvió todo el análisis que yo hice? Sí, no, pero es que necesitamos más. Entonces no hay un pronóstico, hay una meta. Y entonces, al final de cuentas, el presupuesto se convierte ya no en la opinión de una sola función, sino que en la combinación de necesidades y opiniones que tengan no sobre los clientes, sino sobre la necesidad que tenga la operación o la empresa de funcionar. Entonces, mucho de esto, digamos, si le agregamos el hecho y la sal y pimienta de que podemos ser muy optimistas, pero producción o operaciones te dicen, sí, mira, pero buenísimo, pero yo solo puedo 15 y me estás pidiendo 25 y 25 no puedo, 15 te puedo dar. Entonces hay limitantes, ¿verdad? Entonces es importante que al final de cuentas nosotros tengamos claridad que el pronóstico, si bien es cierto, nace del área comercial como como una brújula, se va compensando y se va ajustando dependiendo de cómo se maneja la empresa. Ahora, vámonos por allí vamos a ir haciendo ya la introducción de ciertos conceptos. Primero vamos a ver qué es análisis de datos. Vamos a distinguir entre qué es un análisis descriptivo y qué es un análisis predictivo. Ok, ¿de qué se trata todo esto? Nosotros normalmente lo que nosotros tenemos es una serie de datos dispersos que amontonados, amontonados sin un orden lógico y estructurado, no nos da visibilidad de hacia dónde vamos. Entonces, los datos per se son importantes, pero eso lo tenemos que traducir nosotros en información, en claridad, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal de los pronósticos. Ahora, tenemos aquí dos componentes importantes. Están los cuantitativos, que se refiere a datos, cantidades, estadísticas previas, históricos, estacionalidades, números, ¿sí? Y están los cualitativos, que nos dan características, muy probablemente, de esos datos, ¿sí? Entonces, podemos entender que la serie, que la mezcla entre los pronósticos o los patrones de datos cuantitativos y cualitativos nos pueden dar la mejor decisión, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos números, datos exactos y también cualitativos, patrones cualitativos. Como un ejemplo porque el tema de cuantitativo creo que está bastante claro, el tema cualitativo podría ser, digamos, en un patrón de datos, es, eh, digamos, podría ser tamaño, podría ser, digamos, colores, podrían ser, ¿verdad? Sabores, incluso podría ser, o dentro de esa paleta de sabores, por ejemplo, podría ser ácido, dulce, eh, en fin, podrían ser esa parte que al final de cuentas, mezclado con la cantidad, nos puede dar ya un indicativo de información. Ahora, ¿qué es el data mining? ¿Sí? Lo que hay que hacer es detectar digamos, los patrones, cómo se comportan los datos, qué es esos patrones de comportamiento entre los datos
Y esa es la minería de datos, ¿sí? El ir a extraer datos para construir modelos. Una vez nosotros tengamos un modelo de datos y podamos interpretarlos, ya podemos analizar, digamos, cómo se comportan. Por ahí alguien decía por ahí, Selvin decía, por ejemplo, mira, yo tendría que venir y amarrarlo. Entiendo que aquel decía, la categoría de productos que comercializa, tendría que ver si hay eventos deportivos, si hay, digamos, conciertos, etcétera, etcétera, para saber cómo se va a comportar la venta de mis productos. Y si es cierto, podría ser un tema también de temperatura. Digamos que ahora con estos efectos del niño, etcétera, etcétera, la temperatura va subiendo y la necesidad de hidratarse sube, ¿verdad? Entonces el consumo de bebidas en general pues puede subir. Si es un año un poco menos caluroso, podría ser que el consumo de bebidas baje, por ejemplo, ¿verdad? En fin, el tema es que hay que entender cómo nosotros extraemos esos datos y construimos modelos para poder venir e interpretarlos. Ahora, cuando nosotros, digamos, tenemos un análisis descriptivo, podríamos tener un ejemplo como este, ¿verdad? Hay tres cosas que nos causan estrés en las ventas. Y entonces, ¿cuál es ese, digamos, ese grado de estrés? Entonces, al final de cuentas, nosotros estamos poniendo una escala, ¿verdad? Eso podría ser, digamos, en un análisis descriptivo en donde nosotros podemos decir, miren, digamos, el análisis o en general para una estación de radio podría ser ¿cómo se llama? Un momento premium cuando está el tráfico en la hora pico, que ahora es todo el tiempo, ¿verdad? Pero digamos que la hora pico. Entonces, los anuncios y qué es lo que estamos nosotros proponiendo allí podría ser, digamos, como la respuesta a un análisis cualitativo o un análisis descriptivo en este caso en particular. Ahora, cuando nosotros tenemos el análisis descriptivo, ¿sí? Podemos tener después y trasladarlo a datos para que entonces eso se convierta en algo que podamos manejar. Este es una curva de tendencia central, una campana de Gauss también se puede llamar, o una curva, que dicen en otros lados. Entonces se divide en cuartiles, ¿verdad? Aquí están dos cuartiles, digamos el extremo superior, el extremo inferior. Si es una campana de Gauss, nunca toca, digamos, el origen. Eh, pero nosotros podemos empezar a analizar cómo se comportan los datos por el nivel de dispersión, qué tanto se alejan entre sí de ellos, qué tanto se acercan. Esto podría ser, por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí. Necesito medir la temperatura a la que está saliendo las tazas de café de mi cafetería o de mi barista. Y entonces podríamos venir y tener, digamos que la máquina ajustada de tal manera que esté alrededor de una temperatura que hayamos seteado, ¿verdad? En cuyo caso, si salen datos fuera de este rango, podría ser ya no aceptable, que es el concepto que estábamos hablando de calidad. Y si viene en el límite inferior, podría ser que tampoco fuese aceptable porque ya no tiene ese nivel de calidad. Pero eso es a nivel de producción y no piensen ustedes a nivel de producción en una fábrica. Les estoy contando, podría ser, digamos, una cafetería de este tipo. Entonces, se representan por estadísticas, ¿verdad? La estadística descriptiva siempre es como el retrovisor de un vehículo, se basa en estadísticas, estamos viendo hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó para poder entender hacia adelante? ¿Verdad? Entonces, siempre estamos viendo, digamos, los históricos para poder venir y hacer nuestro mejor esfuerzo de pronóstico hacia adelante. Ahora, el análisis predictivo consiste en tres elementos importantísimos que interactúan entre sí. La captura de datos,
el modelo, modelación de los datos para la predicción y después tomar una acción sobre esos datos. Aquí quiero hacer hincapié en este, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la captura de datos, nosotros constantemente estamos teniendo información constante, datos, datos, datos. Por ejemplo, qué sé yo, en un supermercado, cuántos clientes, cuál es el ticket promedio, cuáles son los productos que se están llevando más, qué categoría es, a qué horas hay más clientes, a qué horas hay menos clientes. Podría incluso, y eso nada más es esta caja registradora. Entonces, la captura de esos datos es fácil. Sigamos con el ejemplo del supermercado. Ahora yo quiero saber la edad de las personas que están comprando. O eso ya no lo voy a poder ver necesariamente en un ticket o lo que me salga de la caja. Entonces, esa característica particular tendría que ser una captura diferente porque ya no va a ser a nivel de la caja. Entonces, tenemos que entender que para nosotros armar los pronósticos tenemos que saber que la consecución de los datos y la captura de los mismos tiene que ser, yo no le voy a llamar de una manera automática. Lo que yo tal vez les puedo proponer es que sea, eh, digamos que sea razonablemente o económicamente razonable, tal vez sería la frase correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa característica, pero es de suma importancia para tomar decisiones, valdrá la pena meterle recurso, dinero, que era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pero si no es imprescindible, entonces muy probablemente la tengamos que dejar a un lado y tengamos que tomar decisiones con lo que es fácil capturar. Entonces, ojo con eso, porque muchas de estas cuestiones tenemos que entender a la hora de establecer la captura de datos y la elaboración de pronósticos, qué tan sencillo es conseguir esos datos. Ahora, vámonos por acá. Hay tipos de datos para venir y, digamos, cuando estamos hablando de la captura, en donde está estructurado o sin estructura, las formas que están en reposo de movimiento y, digamos, las fuentes que tradicionalmente es grandes bancos de datos, ¿verdad? Que son, digamos, información que se está almacenando consistentemente en algún lugar. Por ejemplo, todas las transacciones que se están dando, digamos, en un POS, almacena información interesante, pero eso se está capturando y se está yendo a un banco de datos. Hay que ir a extraer esos bancos de datos y ponerlos de una manera sensata y fácil de entender. O podrían tener como por ejemplo descargarlos en los Exceles tradicionales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo son los algoritmos predictivos? Tenemos una colección de datos y lo que tenemos que tratar de entender es que si hay alguna relación y correlación o hay una secuencia que nosotros nos pueda servir para armar un modelo. Si nosotros tenemos, ¿sí? Eh, modelos establecidos, tenemos que venir y hacer primero tenemos que hacer una limpieza de datos para que entonces estemos hablando del mismo sujeto. Yo, por ejemplo, ponía hoy un ejemplo que estábamos discutiendo porque estábamos viendo las oportunidades en un CRM. Entonces, cuando yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿cuántas de estas oportunidades son renovaciones? Entonces, por supuesto que si no hay una forma sencilla de ordenarlo y sumar, entonces voy a tener a una persona como la tenía ahí, ¿verdad? Déjeme, yo le voy a decir, porque aquí lo tengo en la agenda. No, 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 yo quiero que salga de acá, de lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, tenemos que ir eliminando y, digamos, para armar un algoritmo predictivo, lo primero que se hace es una limpieza de las coincidencias, ¿verdad? Es esa aproximación que se está diciendo ahí para evitar, digamos, que estemos hablando de, qué sé yo,
de operadora de tiendas, que estemos hablando de Walmart y que estemos hablando de Pais, cuando al final de cuentas, muy probablemente, si lo amarramos todo como un grupo, pues estemos hablando del mismo punto que queremos venir y analizar, ¿verdad? Ahora, tenemos que tratar la manera de clasificar esa información para luego poder venir y tener un análisis predictivo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué es lo que se hace con digamos, un algoritmo? El algoritmo lo que tiene es que realiza estas tres acciones previas para poder venir y diseñar, digamos, modelos que le vamos a llamar árboles de decisión, ¿sí? O, digamos, redes neurales que puedan venir y empezar a tomar modelos previos analizados que están correlacionados para poder establecer un pronóstico, ¿sí? Entonces, esos algoritmos, lo que sucede es que como son repetitivos, están siendo cada vez que se va ajustando, el pronóstico también se va haciendo y entonces se va convirtiendo en algo más cercano y certero, pero de nuevo, recuérdense que lo que dijimos, tiene que tener datos y los datos son históricos. Entonces, lo que está analizando es que está haciendo una predicción sobre datos históricos, ¿ok? Entonces, de nuevo, tenemos que tener información. Por supuesto que para todo proceso, ¿sí? Lo que nosotros ingresemos en ese proceso es aquel famoso garbage in, garbage out, ¿verdad? Si nosotros le damos una mala fuente de datos o tenemos datos que no sirven, nuestro pronóstico no va a servir, ¿sí? Entonces, algunas lecciones interesantes, ¿verdad? Es que al principio nosotros vamos a tener la necesidad de tener dos cuestiones. Primero, entender, como le decía a alguien por ahí, el software o digamos simple y sencillamente tener una herramienta de predicción no es suficiente. Tenemos que venir y entender y calibrar con entender si las relaciones tienen sentido y que si nosotros tenemos alguna evidencia que haya esa relación para dar por válido ese pronóstico, ¿verdad? Eh, yo les pongo un ejemplo de, híjola, esto, vamos a ver, wow, ya hace, sin qué ni para qué, ya hace esto 20 años. Yo les cuento cómo es que nosotros hacíamos la selección de puntos para, ah, para poner una gasolinera. Eh, les pregunto, vamos a ver, vamos un ejercicio aquí con ustedes, vamos a ver si nos sale el ejercicio. Díganme, si yo les preguntase a ustedes, ah, díganme los criterios básicos que ustedes pensarían al momento de venir y decir, necesito poner una gasolinera. ¿Qué criterios deben, por lo menos un criterio? Uno, ¿cuál sería el criterio que elegirías para venir y decir, aquí es un buen punto para una gasolinera? La cantidad de tráfico que se desplaza por ese punto. ¿Ok? Entonces tenés que tener conteos de tráfico. Ese es muy válido, ese es muy bueno. ¿Ok? Deme en otro. La oferta que puede estar en el sector Ah, excelente. ¿Oferta de qué? de otras gasolineras en el sector, en cercanías. ¿Ok? Exacto. Ahí es otra, fíjate pues. Porque lo que pasa es que ahí vas a ir a vas a ir a realizar un concepto que se llama canibalización. Te vas a ir a canibalizar porque puedes pronosticar y armar un modelo de tal manera de venir y decir, yo tengo 5 gasolineras de tales marcas con tales características, yo les voy a ir a quitar tanto porcentaje porque yo voy a armar algo aquí bueno y ya vi que tenemos tráfico y también tengo oferta. Muy bien, excelente.
¿Algo más? Tráfico podría ser una de las características de la demanda, pero ¿qué más podría ser en función de la demanda de una gasolinera? Tal vez que sea accesible. Digamos, ¿Mm? tiene que ser una calle grande, ¿verdad? Donde pueda llegar el camión a abastecer. ¿Ok? Digamos que las características propias de su producto, digamos. Sí, en el caso que usted me está diciendo, me parece también excelente. Digamos, también se pone, mira, yo conseguí un terreno de 100 metros. No es lo mismo que si yo pongo un terreno de 30 metros. Y en este de 100 metros yo le voy a meter, fíjate ¿cómo se llama? Que yo le voy a meter también bombas multiproducto y le voy a meter una tienda. Muy bien. O sea, digamos, ¿cuál es el ofrecimiento? Buenísimo. ¿Algo más? No sé, se me ocurre también el poder adquisitivo de la zona, digamos, cómo económicamente se comporta esa zona versus otra donde también la podamos colocar. Buenísimo. Fíjate, pues ahí lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a complementar la demanda. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿cuál es el poder adquisitivo? ¿Hay residencias alrededor? ¿Cuál es el nivel adquisitivo? ¿En dónde está situado? ¿Cuántos vehículos tienen por casa o por household, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, todos esos elementos, al final de cuentas, nos pueden venir y decir y me pueden dar un número que es el volumen de esta parte. Va. Entonces yo les cuento, hace veintitantos años ya, eh, nosotros contratábamos a una empresa, uy, ¿cómo se llamaba esta empresa? Me voy a tratar de recordar, pero estaba en Houston. Lo que sí me recuerdo es que venía y el gerente era un venezolano y venía y nos decía, miren, ya me recordé, MPCI se llamaba. Entonces, fíjense que estos señores lo que hacían es que hacían un simulador del mercado. Eh, ah, Tomaban todos estos elementos que ustedes están diciendo y digamos que me lo vendían a mí, se lo vendían a mi competencia, ¿verdad? Entonces todos teníamos prácticamente un modelo similar y ellos tenían acceso a los volúmenes de esas gasolineras que Ángel nos estaba diciendo. Entonces ellos, ese censo no solamente tenían el censo y lo tenían mapeado, localizado, sino que aparte de eso tenían los volúmenes. Entonces ya teníamos los volúmenes, hacían conteos de tráfico, recababan la estadística de las residencias y todo eso, los niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que nosotros nos tocaba era venir y hacer el ejercicio que Alejandra nos decía. Yo ponía un modelo hipotético, o sea, me inventaba una gasolinera con tantas características, tamaño, distancia, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente yo armaba como un Lego, ¿verdad? Y entonces metía eso y lo metía a que los algoritmos empezaran y que entonces empezaran a jugar y que hicieran este juego y que me arrojaran un número. Entonces, en ese número fue muy interesante porque lo que pasa es de que, pues, la curiosidad es que nos conectábamos en ese entonces desde Guatemala. Yo hacía esa simulación en una computadora y la computadora se conectaba al servidor en Houston. Entonces, la velocidad del internet en ese entonces era, pero terrible. Entonces, para yo contarles, es que lo que hacíamos es que yo lo hacía más o menos, empezaba a mediodía, qué sé yo, ¿verdad? Taca, 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 hacía todos los criterios, yo ponía la intersección en donde estaba el terreno que yo había visto, las casas que teníamos que ir a comprar, etcétera, etcétera. Lo dejaba y literalmente se tardaba 12 horas fácilmente en venir y arrojar un número. Entonces, prácticamente lo dejábamos toda la noche, ¿verdad? Y al día siguiente llegábamos y entonces llegaba, lo primero que hacía yo es llegaba a la computadora a ver si ya tenía el resultado y el informe, imprimía el informe y ya tenía el dato, ¿ok? Ahora, recuérdense de este ejemplo porque voy a regresar a él en un momento. Pareciera ser, se pagaba caro, ¿verdad? Y créanme que, digamos, si lo utilizabas bien,
Bien utilizado, era una herramienta poderosísima, pero era básicamente esto, la toma de decisiones, el uso del software para la ayuda de toma de decisiones. Yo les voy a contar en unos minutitos el tema de toma de decisiones. Sigamos aquí caminando sobre este ejercicio y entonces les voy a contar ciertos casos de aplicación y regreso a este. Parece como puro capítulo de Netflix, ¿verdad? Todavía no les he dado qué fue lo que pasó al final, pero ahí les voy a contar cómo lo utilizamos y dónde tuvo resultados muy interesantes. Y uno que fue muy interesante por, digamos, el sesgo que se utilizó. Entonces, por ejemplo, este es uno que era mi socio en Costa Rica. Cuando estábamos hablando de esto, platicábamos y decía, aquellos tenían ahí un tema precisamente de datos, ¿verdad? Y de información y todo. Entonces se hizo un modelo y la aplicación, fíjense qué interesante, la relación entre una cosa y otra, ¿verdad? Para modelar y pronosticar. A ver, lo sabido, el cliente era un gimnasio y entonces lo que él quería era venir y entonces saber al final de cuentas cuándo tenía que hacer promociones, cómo las tenía que hacer y se descubrieron varias cuestiones. La primera es que eh, la cantidad de gente que se inscribe en un gimnasio, estadísticamente ustedes se imaginan que es casi que al final del año o principio del año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encaja con un concepto ahí anímico de propósito de año nuevo. Ah, y entonces, digamos, lo que nosotros aprendimos en ese es que tenía como un aforo, el gimnasio tenía un aforo, X aforo, ¿verdad? Y entonces ese aforo tenía capacidad de tal cantidad de membresías. Pero lo que se hacía es que ya sabíamos que se iba ¿cómo se llama? Por el comportamiento de los miembros del gimnasio, se hacía una promoción. Eh, y se empezó a dejar de tener miedo con sobrepasar el aforo. ¿Por qué? Porque primero es que el aforo nunca se llenaba. Segundo, es porque después de en los primeros 3 meses, ¿verdad? El nivel de deserción empezaba a notarse en estas nuevas membresías. Y después de 6 meses, se llegaba a los niveles, digamos, normales en donde operaba el gimnasio. Entonces, lo que aprovechaba era el comprender el comportamiento de datos, en este caso, de los miembros los razonamientos, el razonamiento que utilizaban para inscribirse, ¿verdad? Así que eso le valió para poder venir a tener revenue adicional, ¿verdad? Y otro cliente diferente. A ver, lo que hacía es que este me ha servido también como para poder venir y explicarle ahí a un par de clientes en algún momento y que yo les decía, mira, tenés que medir tu nivel de deserción. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que en el tema de las universidades, mucha gente se inscribe y digamos, se empiezan a notar ciertos comportamientos cuando empezás a medir la asistencia correlacionado con las notas. Entonces, digamos que había esas dos cuestiones, empezabas a poder venir y relacionarlas y entonces empezabas a tener como alertas tempranas de, del riesgo que tenías de que la gente dejara el programa. Por ejemplo, en una universidad, yo ya vi esto aplicado bien interesante, porque ahora que todo lo hacemos así como en plataformas y todo, es una plataforma en Moodle de una universidad que digamos que cuando yo doy una clase, después de cierto tiempo, si los alumnos no se meten a revisar la plataforma, me tira una alerta de estudiantes en riesgo. Entonces ya se aprendió el algoritmo de que si un estudiante no se mete a la plataforma y no la visita con cierta frecuencia, y no estoy hablando de clases, estoy hablando de revisión de datos, tareas, etcétera, etcétera,
me tira una alerta y me dice, estos estudiantes están en riesgo de deserción, ¿verdad? Esas son aplicaciones interesantes preventivas que nos pueden ayudar, que son ejemplos de los algoritmos predictivos, ¿verdad? Ah, vean ustedes, al final de cuentas, cómo es que se dan, digamos, cómo es que se hacen todas estas combinaciones. Eh, yo lo que les puedo comentar, el ejemplo de un candado, por ejemplo, ¿verdad? La cantidad de combinaciones y permutaciones que tiene un candado del gimnasio de tres rueditas de estas, son 1000 permutaciones. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es cómo lo hacemos de una manera tan rápida, ¿verdad? Para poder venir y sistematizar los datos y tomar decisiones entre sí y no, ¿ok? Entonces, este, al final de cuentas, es digamos como la introducción que yo les quería hacer de los algoritmos predictivos para tener y que entonces hablemos un poquito más de los pronósticos y nos vayamos ya directamente a algunas conclusiones más sencillas y podamos ver cómo interactúa esto directamente en el plan maestro de producción. ¿Preguntas hasta el momento o algún comentario en este sentido? Interesante de la data, ¿verdad? Yo sí tengo una duda. Sí, decime. ¿Qué tanto riesgo perdón, qué tanto riesgo corremos al poner dos instalaciones a una distancia muy cercana? Perdón, instalaciones me imagino que estabas hablando de Gasolineras o gasolineras. algo así. Ajá, correcto. Sí, dependiendo, fíjate vos, porque por ejemplo, a ver, todavía no les voy a contar lo que pasó con las gasolineras, ¿verdad? Y si querés, voy a hacer, digamos, esa respuesta con la conclusión del ejemplo del simulador que yo les contaba. Y les voy a enseñar algunos ejemplos para que ustedes vean y ustedes van a ver que ahora ya las cambiaron, algunas ya las cambiaron a Shell porque antes eran Texaco, pero les voy a dar estos ejemplos para que vos veas cuándo sí funcionan y cuándo no funcionan. El riesgo es dependiendo de la industria también, ¿verdad vos? Pero en el tema de las gasolineras sí te puedo dar un poquito más de datos, ¿verdad? ¿Oíste? Así que te ofrezco responderte, Jonathan, al regreso del receso. Perfecto, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, si no hay más, entonces tomémonos el receso. Son las 8 menos 20. Regresemos unos minutos antes de las 8, digamos unos 3 minutitos antes de las 8 y arrancamos allí conforme ya en lo que ustedes están conectándose. Yo empiezo a contarles un poquito la historia. ¿Ok? Así que regresemos entonces en ese momento. ¿De acuerdo?